Passem al següent punt de l'ordre del dia, que fa referència a una moció del Partit Socialista País Valencià PSOE sol·licitant la modificació de la llei 11/2003 del 10 d'abril de la Generalitat Valenciana sobre l'Estatut de Persones amb Discapacitat. Té la paraula. Sí, vaig ser la primera y después la comentaré. La Ley 10/2012 del 21 de diciembre de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat en su capítulo 26 derogó el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley 11/2003 del 10 de abril de la Generalitat sobre el Estatuto de Personas con Discapacidad, que decía: la Generalitat Valenciana garantizará la financiación gratuita para los productos incluidos en la prestación farmacéutica, el catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas a los pacientes menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, siendo extensible esta prestación a los mayores de 18 años diagnosticados con un grado de minusvalía igual o superior al 65%. En consecuencia, a partir del 1 de enero del 2013 se dejaron de tramitar solicitudes de financiación gratuita al amparo de la mencionada Ley 11/2003 y desde el 1 de febrero de este mismo año se aplica la prestación farmacéutica y ortoprotésica conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 16/2012, que regula el copago, con la única excepción de los supuestos de personas discapacitadas no comprendidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social, es decir, solo aquellas que no hayan desarrollado o desarrollen un trabajo, que puedan solicitar la gratuidad ante el inserso acogiéndose al Real Decreto 383/1984 del 1 de febrero, normativa estatal de carácter más restrictivo que aquella derogada de nuestra comunidad autónoma. La Ley 11/2003 supuso en su día un gran avance en derechos hacia estas personas, garantizándoles con la financiación gratuita la máxima atención integral, pues eliminaba toda posibilidad de que por problemas económicos no tuvieran acceso a una atención correcta. Garantía que ahora desaparece y abre las puertas al riesgo grave de que muchos afectados no cumplimenten correctamente sus tratamientos crónicos por imposibilidad de costear copago. No se entiende que, existiendo un régimen específico para las personas discapacitadas en nuestro ámbito autonómico que respetaba el Real Decreto Ley 16/2012 en la regulación de copago, la Generalitat lo haya derogado y con ello arrumbado un logro social alcanzado con la Ley 11/2003. Ante este injusto retroceso de los derechos de las personas discapacitadas a los niveles de protección más reducidos de la normativa estatal de 1984 y la práctica generalización a los afectados de la legislación de recortes en la materia implantados por el Real Decreto Ley 16/2012, no cabe otra cosa que reclamar la restitución en nuestra comunidad autónoma del régimen de gratuidad establecido por el párrafo derogado. El Grupo Parlamentario Socialista, desde el 14 de febrero de 2013, tiene presentada ante la Mesa de les Corts Valencianes una proposición de ley de modificación de la Ley 11/2003 del 10 de abril sobre el Estatuto de Personas con Discapacidad, al objeto de restablecer la vigencia del párrafo segundo del artículo 16 de dicha ley. En su virtud, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, reconocer como un derecho consolidado en nuestra comunidad autónoma el de la gratuidad de las prestaciones farmacéuticas, catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas a las personas con discapacidad, en los términos establecidos en el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley 11/2003, derogado por la Generalitat. Segundo, instar a les Corts Valencianes a la tramitación y aprobación de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el día 14 de febrero del 2013, con el fin de que se dé de nuevo vigencia a la disposición derogada en la materia citada. Y tercero, comunicar el presente acuerdo a la presencia de les Corts Valencianes. Bueno, el Partit Popular, en la línia de lo que ha anunciat en la primera moció del bloc en relació als temes educatius, ja ho he dit entonces, el compromís del nostre partit durant moltíssims anys en polítiques culturals, educatives i socials. Entenem que hi ha una sèrie de persones que no són les que més necessiten aquest tipus d'ajudes, les persones que tenen algun tipus de discapacitat i necessiten tractament en aparatos d'ortopèdia i medicaments, que no són els medicaments normals i altres coses, i per tant el Partit Popular votarà a favor de la moció presentada pel Partit Socialista. Té la paraula, Andreu? Sí.
El Bloc Compromís també votarà favorablement a la moció que ha presentat el grup socialista. Nosaltres sempre hem defensat una idea de la política que defensa les persones i que, per tant, això ha de ser l'objectiu prioritari de les coses que fem, i pensem que aquesta moció va en aquest sentit, perquè al final el que ha passat en aquesta crisi és que l'acaben pagant la gent més desafavorida i aquella gent que necessita més de l'ajuda de tots, especialment dels serveis socials. Per tant, crec que la crisi no la poden pagar aquells que tenen més problemes en la nostra societat, sinó al contrari, el que hem de fer és intentar ajudar-los més que mai. Per tant, votarem favorablement. Sí, Vicente, són mocions que ni volent se poden votar en contra, perquè són mocions que se tenen de votar a favor per supost. Pues nada, Cristina, nos la paraula. Donar les gràcies a tots els grups. Estem tots conscienciats en els problemes que hi ha avui dia. Està clar que hi ha que fer retallades perquè la situació és la que és, però no tenen per què pagar-ho les persones menys afavorides. Entonces me reiteré en donar-vos el favor dels agraïments per poder treure endavant aquesta moció. Alguna intervenció més? Pues nada, vots a favor de la moció del PSOE. S'aprova per unanimitat. Passem al punt número 6 de l'ordre del dia.